Cordial saludo. Es sábado, pero no puede parecer más domingo. Toda la mañana llovió, fue como... Llovió, ella vi, todos viste. I will rain, como dijo la nube, lloré. ¿Cómo pasa en el tiempo Camilo lleva Luna Así, todo el día? así. Como le dicen, en Colombia lloré es demasiado tipo... Entonces uno dice, bueno, vemos allá, como dijo la nube, lloré. Muy bueno. Hoy tenemos una primera comunión Sí. de una primita. Entonces vamos a ir a eso. Hoy intenté hacer baba ganoush y fallé. Los updates de Camilo lleva Luna. Si no les gusta que les tiremos updates de nuestra vida rápidos, dejen abajo sin updates. Si les gusta, digan con updates. Intenté hacer baba ganoush, que es como un hummus, pero de berenjena. Compré una berenjena el otro día en el mercado, me enamoré de ella, nos miramos, la dejé madurar, pero me di cuenta ahorita que como que no estaba todavía madura. Yo les cuento que estamos haciendo este video como excusa también para tener un date. Vamos a pintar mientras hacemos una dinámica. Charrancha. Utensilios. Ay. Muy bien. La camiseta de la Vinotinto, muestra la Vinotinto. Chara. Guapa. Un momento para apreciar mi montañita. Hay los que toman con montañita y los que toman sin montañita. Esta dinámica se llama ¿cada cuánto? Y son un montón de preguntas de cada cuánto que seguramente nos van a exponer, pero no nos importa. Todo por Camilo lleva Luna. Otro azul. Bueno, ¿Empezamos o qué? empecemos. ¿Cada cuánto te quedas dormido viendo una peli o serie? Al Oh menos my gosh. una vez por peli. Yo siempre, todos los días, por ejemplo, leyendo, yo me acuesto en la cama y me pongo a leer y me quedo dormida a la página. Pero viendo una película nosotros siempre nos dormimos. Yo, si la peli la elegí yo, puede que no me duerma. Pero Sí, si es eso- algo como The Office. En The Office no me, sí me duermo. En algún a veces. momento o te duermes tú o me duermo yo. Sí, pero no Últimamente por me he mala, estado porque es la durmiendo mejor más serie yo. del No, mundo, pero... Porque somos padres. Bueno, yo. ¿Cada cuánto piensas esta vez te toca a ti con algo de las niñas o de la casa? O sea, o esta vez le toca a ella. Yo ninguna. ¿No? Con cosas de las niñas nunca. Al contrario, yo solamente pienso, creo que me toca a mí. Porque me toca a mí. Como tipo, si en algo es mi turno, es con las niñas. O sea, mi amor, Pero y con la casa. Con la Como casa, que ¿es tu turno? Ya, o sea, yo hoy ya en la mañana arreglé la cocina yo, ahora te toca a ti. tú sabes que yo ese conducto mental de te toca a ti, no lo tengo. A ver, responde tú. Tú sí, ¿no? A Ahora veces que te sí. veo. No, a veces Como, sí bueno, pienso papi, como... gánate el pan. Pero no, no Como plan mal. así. No, es más como en cuanto a juego contigo. O sea, si se hizo caca Amaranto, hago como, uy, te toca a ti. Es más como que no lo quiero hacer yo y te toca a ti por eso, ¿sabes? ¿Cada cuánto lees un libro? Uh, ¿Lees un libro tipo, cada cuánto lees o cada cuánto empiezas un nuevo libro? No, era más como diario. diario. O sea, diario leemos Sí. los dos. ¿Y cada cuánto te lees un libro completo? Un libro cada año y medio, marica. ¿Tú? Me demoro la vida, o sea, No, no, ahora no. que estás escuchando los libros mientras corres, no. Como uno cada 2 meses ¿Sí, amor? o uno al mes. Porque Sí, los pana. libros también que escoges tú son largos. Bueno, sí es verdad. Desde que me gusta la literatura rusa, claro, los hermanos Karamazov, es invertirle un semestre a esa vaina. Sí. Suficiente. Yo me leo un libro, A la semana, ¿no? o sí, o menos. Menos tiempo en un Pero libro. es que yo me leo, algunos libros son cortitos, Padre, como sí. de 300 páginas. Y por ejemplo, ¿cada cuánto dices, hoy no quiero hacer nada y haces algo? Pero y me toca a mí. Pero me toca Ah, pensé que te iba a hacer yo 2. Bueno, dale, hazme 2. A mí no me pasa tanto, quizás a ti A mí sí. todos los días de mi existencia. Porque es que a mí Yo me digo, hoy trama... no voy a hacer nada, tipo, intencionalmente, como que no voy a hacer nada, voy a solamente ver películas, leer o estar en mi cama echado, lo que sea, y lo logro hacer. Tú, no tanto. No, yo no puedo. Yo no puedo porque sobre todo cuando yo estoy cansado de hacer muchas cosas y digo, no quiero hacer nada, porque no tengo nada, no tengo más ganas de hacer algo. Entonces quiero hacer nada. En el momento en que por fin digo, bueno, no voy a hacer nada, es como que se me relaja todo y ¡pum! Ahí me ¿Quieres hacer salen cosas? ganas de hacer cosas. Es verdad. Pero se cumple el objetivo, no es como que, ay, no descansé, no. Apenas termino de descansar, pa. Por eso que a mí no me gustan las vacaciones, pa. A mí no me gustan. Suponte, vamos a un lugar nuevo, en un espacio nuevo, en una casa nueva, donde estemos aparte todos y no tengamos que estar todos separados, sino todos junticos, a hacer lo que nos gusta a todos. O sea, yo no quiero, ay, ya quiero vacaciones para dejar de escribir, estoy mamado de No, escribir, tú necesito. quieres escribir más. Yo quiero irme a otro lado Para nuevo poder escribir. para escribir allá. A mí me gusta lo que yo hago, pan. Yo no quiero dejar de hacerlo. Una semana sin que me quiten lo que yo hago me da como pereza. ¿Cada cuánto dices que sí a algo que quieres decir que no? ¿Tú? Yo todos los Todos días. los días, ¿no?
menos. No, yo cada vez menos. Yo cada vez Yo cada vez menos. menos también. Yo cada he vez mejorado, menos. he mejorado. Por ejemplo, me he permitido empezar a decir, ay, no. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. Eso, por ejemplo, me he permitido Yo no hacer soy eso. tan buena haciendo Man, eso. ¿quieres venir a mi casa? No, man. No, tú no haces eso. Sí, por supuesto. No, man, man, ¿quieres venir a mi casa hoy? Uy, man, la verdad es que no, quiero estar en mi casa. Sí, pero no le dices, pues no tengo ganas. Hoy no tengo ganas de salir de mi casa, man. Uy. ¿Cada cuánto terminas lo que empiezas? Absolutamente todas las veces que empiezo algo lo termino. Sí, La verdad que no es verdad eso, no pero es verdad. Tus hobbies no tanto. discúlpame, excuse you. Bueno, en realidad es que uno no termina un hobby, pero digo, Claro, o sea, tú gracias. compraste, sí, es verdad, compraste las cositas para hacer tus canasticas y hiciste una. Compré mis cositas para hacer mi canastita. Ah, ok, y si querías hacer una. Hice una canastica, bueno. era mi tarea hacer una canastica de mimbre y la hice. ¿La quieren ver? Bueno, una canastica de mimbre. No es mimbre, ¿Cómo se llama? como de bejuco. Y tú, mi amor, hablando de esto. A ver. Todo lo que empiezo nunca lo termino. No, mentira, mentira. Eso es mentira. Hay cosas que sí, pero Yo creo que no tienes que tener vergüenza con eso. no, pero sí tengo como muchas ganas de empezar cosas y tengo 1000 ideas y como que las empiezo y me cuesta terminarlas. Siento que es normal igual, la mayoría de las personas sufren con esto mismo. Yo también creo que uno debe tener muy claro cuál es su identidad en el tema de los procesos, marica. Sí. O sea, Yo muchas creo- veces no le cuento a la gente cuando empiezo un proyecto porque ¿Haces sé que bien? voy a decepcionarlos si lo empiezo y no lo hago. Haces bien. Mira, yo me di cuenta que no todos, todo el tiempo, estamos listos para las múltiples etapas de una idea, marica. Hay gente que es muy buena teniendo ideas, pero que son malísimas desarrollándolas. Hay gente que son muy malas teniendo ideas, pero que son buenísimas desarrollando ideas de alguien más. Sí. Y hay gente que es increíble agarrando las ideas y culminándolas, o sea, como logrando, tipo, darles un cierre. Sí. Y hay gente que es muy buena manteniendo esa idea en el tiempo. Sí, yo A soy mí buena hay cosas empezando, que sí. me da ganas, o sea, a mí me encanta empezar las ideas y me encanta terminarlas, Ujú. pero no me gusta lo que hay en la mitad tanto. O sea, yo pienso en hacer una canción. No, sí me gusta, solo que me lo sufro mucho. Sí, Tengo tú una te lo idea de la canción, ya lo sé, y cuando la termino, increíble. Dos momentos increíbles. La mitad es una incomodidad. Es hasta que la terminas. ¿Cada cuánto cocinas? Todos los días, baby. Todos los días Todos cocinamos. los días. ¿Cada cuánto haces planes con alguien sabiendo que no los vas a hacer de verdad? Yo todo el tiempo. Como que tú te encuentras a alguien en un evento y tú dices, sí, nos Ah. tenemos que ver, dale, ¿qué haces? ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí en Miami? Ay, un mes. Bueno, hagamos algo, yo te escribo, dale, yo te escribo. Y no te escriben. No, y yo no. Tú no escribes. No es por pocas ganas de hacer las cosas. Es porque no soy capaz de organizarme. Y también tengo un poquito de ansiedad social. Confirmo. Entonces, eso me pasó desde la pandemia, siento yo, que tengo un poquito de ansiedad social. No, se dice siosal, ¿sabes? Social. ¿Sabes cómo se dice? Se dice social, vale. Bueno, gracias, social. Mucho, gracias, mi social. ¿Cada Mi cuánto social te security. exfolias? ¿Cómo vamos a contar eso? ¿Tú qué responderías a esa pregunta? ¿Cada cuánto te exfolias? Yo, no tanto, la verdad. Yo como no tengo una vez claro, al mes ¿cómo se exfolia uno? con un scrub. Ah, yo nunca me exfolio. ¿Tú te exfolias, sabes cuándo? Cuando un potecito está en la ducha y que no se termina porque yo no lo he terminado de usar y Me tú lo exfolio. quieres terminar, ahí sí te exfolias. ¿Cada cuánto finges que entendiste algo que no entendiste? Nunca, marica. Yo no hago eso. Yo sí. Bueno, sí lo hago. Yo sí. Por Sí ejemplo, lo hago, en sí lo una hago. conversación que estás teniendo tú con tu papá, yo me pierdo fácilmente. Y pero finges que entendiste, haces... Yo estoy ahí como conectada con la conversación, pero me desconecto No, yo lo hago cuando tengo mucha pereza de de preguntar. de preguntar algo en una conversación que me interesa poco. Y alguien dice, por ejemplo, no sabes, estuve el otro día, estábamos en un barco y estaba, ¿sabes? Franklin Storm. ¿Sabes Franklin Storm, no? Claro. Si tú dices, no, mira, sacan el celular, Sí. ChatGPT, hazme un resumen de la vida de Charlie Stoner. Y no me interesa, entonces prefiero hacer... Sí. Eso lo hago. ¿Cada cuánto haces ejercicio? Tú todos los días, menos hoy. ¿Y tú? Hay un día de descanso, ¿no? Para ti. ¿Y tú? ¿Qué? Respóndalo. ¿Sabían que la lactancia cuenta como un ejercicio? Voy a mejorar. Bueno, ¿Cada cuánto te metes a Instagram? todos los días me meto yo a Instagram. ¿Tú? ¿Cada cuánto? Yo creo que yo como de costumbre entro a la aplicación, pero cuando me acuerdo que estoy leyendo un libro dejo de scrollear y como que me meto al app de Kindle. Bien, yo tengo una aplicación que no me deja entrar a Instagram. Entonces, cuando abro Instagram, como porque lo abrí sin pensar que lo hice, mi celular me dice, hey, ¿qué estás Pilas. haciendo, marica? Y yo hago, ay, pucha, y ya no lo uso. Solo lo uso intencionalmente cuando quiero. Responder algunos comentarios intencionalmente, Sí. leer qué está pasando con la tribu, postear y tal, pero ya scrolling, No lo haces. estoy haciendo más scrolling en YouTube.
pero conscientemente, no como, ay, el gato, jaja, ay, Pero se es como cayó el de- viejito, no, jajaja. es No, como de jiu-jitsu. como jiu-jitsu y buceo y... Uy, estás haciendo cosas de buceo. Estoy viendo, estudiando cosas Qué de buceo y de chévere. surf, viendo videos pues sin practicarlo. ¿Cada cuánto piensas en el parto de las niñas? Ay, todo el tiempo. Todos los días Yo piensas. creo que todos los días pienso en eso. Sí, No, en algún momento como yo que... mucho, pero no todos los días. Yo creo que sí, porque es que fue un día tan espectacular. No sé, yo como que lo recuerdo con mucho Con mucho que. amor. Bueno, los dos días. Los dos lo recordamos con mucho amor. Mira qué lindo, amor. Hermoso mi vida. Está quedando lindy. Me da como paz. Voy yo. Dale. ¿Cada cuánto nos imaginas de viejitos? Muy poco, la verdad. Ay, yo pensé que un montón, porque siempre dices, tú de viejito vas a ser muy chistosa. Cuando digo eso, nos imagino de viejito. Como que tengo la fantasía cada tanto y tengo la certeza y la fantasía de cómo va a ser, pero no es que lo pienso constantemente, no. ¿Tú sí? No, la verdad no. Pero pensé que tú lo hacías un montón. No. ¿Y ahí cuál agarraste y la dejaste? Es una que no me gustó tanto. A ver, ¿Cada cuánto lavas tu cepillo de dientes? ¿cada cuánto te lavas con tu cepillo de dientes? No. ¿Cada cuánto lavas tu cepillo de dientes? Es que por eso no me gusta. O sea, ¿cómo hace uno para lavar el cepillo de dientes? ¿Cada cuánto lavas tu cepillo de Eso dientes? dice. No, bueno, lo cambias cada un par de meses y tal, Suave, pero no luego. pero lo lavas. ¿Será que no sabemos si se lava el cepillo de dientes? Pregúntale a ChatGPT. Hola Camilo, ¿qué tal? Ay, wow. Escúchame, ¿el cepillo de dientes hay que lavarlo? Sí, es importante lavar el cepillo de dientes para mantenerlo limpio. Puedes enjuagarlo bien con agua después de cada uso y dejarlo secar al aire. De vez en cuando puedes sumergirlo en un enjuague bucal antibacteriano para desinfectarlo. Ah, no, pero bien, eso ¿qué hace la marica. gente? ¿Se cepilla con la pasta de dientes y lo deja secar así? No, nadie hace eso. La gente, Oh. todo el mundo, sentido común, le pega su jugadita Ay, después. marisco. Voy, o tú. A ver tú, este me pareció que está aburrida. ¿Cada cuánto abres la nevera sin sacar nada? Al menos 2 veces al día. ¿Tú? Sí, total, como más. Yo creo, por ¿Cada el cuánto piensas, esto quiero recordarlo siempre? Yo lo pienso constantemente y me frustro horrible, pana. porque piensas que no te vas a acordar de esto. Porque no me voy a acordar. Bueno, ¿cada cuánto hablas solo? En voz alta, ¿no? Sí. No tanto. No, cuando estoy escribiendo hablo mucho, pero no de manera inconsciente, pues. Yo creo que yo tampoco, aunque pienso en como momentos donde estoy sola, que hago como comentarios tipo, si casi me caigo, digo como, uy, casi me caigo, solita. Claro. Pero, por ejemplo, también me parece muy chistosa. ¿Viste la gente que es como que pretende hablar sola? Uy, ¿qué es eso? Como que alguien está aquí y habla y tú dices, ¿qué? No, nada, disculpa, estaba hablando sola. Y uno, ay, no seas tan mentirosa, quieres parecer un personaje de una película. ¿Cada cuánto googleas algo sobre algún síntoma? Tú. Yo quizás con algo de mis hijas sí, como de... Mi hija de tiene mi el ojo hija- hinchado, por favor, sí, respuestas. Exacto. ¿Sí? Sí, o por qué le salieron estas ronchas a mi hija. Tiene no sé qué, es normal que por un virus le salgan ronchas y así. ¿Cada cuánto te haces el dormido para no hacer algo? ¿El dormido para no hacer algo? ¿Con quién? ¿Contigo? No sé, por ejemplo en el avión, pienso yo, como que te hace el dormido Ah, para sí, interactuar. sí. He hecho eso en el avión varias veces. Cuando estoy en un vuelo y sé que el auxiliar de vuelo no habla español y su inglés es muy gringo y sé que me va a ofrecer algo y tengo nervios de responderle porque sé que voy a tartamudear, me hago el dormido. Para eso me tienes a mí. ¿Para qué? Para hacerme la dormida cuando No, alguien... para pedirte cosas. ¿Cada cuánto te lavas la cara con jabón de verdad? Jabón de cara. ¿Con jabón de cara nunca? Camilo, No, sí, ustedes Ahora me vieron sí, en un video. ahora sí. Ya no lo estoy usando hoy, te lo tenía que decir. lo vamos a regañar. Se me acabó, se me partió, ¿tú te acuerdas? ¿Cada cuánto te imaginas siendo un animal? Casi nunca. Yo tampoco. Hagamos flash. Dale. ¿Cada cuánto cantas fuera del estudio y los conciertos? Todos los días. ¿Sí? ¿Tú? Yo siento que yo no canto Tú tanto. cantas todo el tiempo, ¿Sí? pero apenas yo te veo o te digo, ay, mi amor, qué lindo, te callas. Es increíble como Ay, tú, no. tus talentos me los guardas a mí, pana. Bailar No, flamenco. eso no es verdad. Baila flamenco, bailan el flamenco. Esa es Flash. la historia de mi vida. Dijimos flash, ¿no? Me dijo cuando nos ¿Cada casamos. cuánto te imaginas mudándonos a otro país? Día de por medio. ¿Tú? No tanto. ¿Cada cuánto usas la misma pijama varios días seguidos? Yo no tengo pijama, pero me pongo una camisetita y la repito 2 noches. Yo también. Me la dos. pongo y al otro día me Dos, la pongo a otra menos vez. que justo esa noche como que no me tapé bien y se me empapó de leche materna. Bueno. Leche materna. ¿Cada cuánto googleas algo sobre la crianza? Nunca. ¿Tú? No, de la crianza tampoco. ¿Cada cuánto te cortas las uñas? No me las corto, me las como. No. ¿Sí? Yo no me corto Yo, las uñas. una vez cada 2 semanas que alguien viene a cortarme las uñas. ¿Cada cuánto revisas las notas del celular? A diario, al menos 20 veces. ¿Las notas? Todos No, los yo días no. de mi Yo más vida. que nada como en los aviones y eso. ¿En serio? ¿No lo revisas constantemente? No. ¿Cada cuánto limpias tu celular? Nunca lo he limpiado.
Uf, eso yo tampoco y creo que es lo más ¿Limpiar asqueroso de del qué? mundo entero. Limpiarlo, el celular es como lo más sucio que hay. Dicen que los celulares son como súper sucios, ¿no? Como más sucios que una taza de inodoro. Sí, pero sucio de qué, mami. Bueno, no sé. Ajá. Porque la taza de un inodoro está sucia, ya sabemos de qué, asco. En asco, cambio, asco. tu Bueno, dale, coso dale. está sucio de qué, bacterias del repollo. No me importa. Cada cuánto dices, yo lo hago y no lo haces. Ya lo hago y no lo haces. Yo me pasa mucho. A mí me pasa porque se me olvida lo que voy a hacer. Sí, igual. Hoy, por ejemplo, fui, Índigo me dijo, ¿me traes un kiwi? Ah, sí, Y no, fui sí lo y se me hiciste. atravesó mi berenjena. Y ahí se me iba baganush. Se me olvidó y ahora acabo de darme cuenta que nunca le di su kiwi. Ah, ¿cada cuánto piensas que necesitamos un date, una cita? 2 veces a la semana. ¿A la semana? Lo pienso. Ay, te amo. qué? Porque pensé que me ibas a decir todos los días y No. como que no tenemos suficientes dates. No, tenemos un montón de dates. Ah, Y bueno. nunca, y cuando lo pienso 2 veces a la semana, aunque hayamos tenido, pienso es, ay, me encantó, quiero volverlo a tener. O sea, No, pienso sí. varias veces a la semana, tipo, ay, deberíamos hacer más. ¿Cada cuánto cambias la esponja de la cocina? ¿Mucho, poquito o nada? Yo creo Nada, que- María. No, nada, yo lo cambio a cada rato. Ah, yo nunca la he cambiado. Yo Entonces eres cambio tú a la cada- que sí, lo soy cambias. yo. Es que a mí me parece como una esponja que huele feo. Sí, marica, la verdad, ¿Cada cuánto usas protector solar? Nunca lo uso, ni lo he usado. Tampoco, yo tampoco. Y debería, yo sé, no nos regañen, lo sabemos. No nos regañen, lo sabemos, sí, Lo pero sabemos, ¿ok? Lo tenemos claro. pero ¿Cada cada cuánto quien- dices el lunes empiezo? nunca lo he dicho. Porque ¿No? ya, no, marica. Yo sí. Porque no, El lunes empiezo a hacer dieta, ejercicio. a comer bien. Por eso. Sí, eso lo he dicho varias veces. Con la comida que es mi némesis, mi desintegración es la comida. Me quiero quejar en Camilo y Luna de que tengo un problema de querer comerme todas las cosas ricas que hay y mi esposa descubre cada día que sabe hacer un postre diferente. Cada quien sufre con... Bueno, Exacto. que eres mi maestra, Evaluna, viniste a enseñarme mesura. ¿Cada cuánto revisas si las niñas están respirando mientras duermen? Nunca en mi vida lo he hecho. ¿Tú? Yo sí cuando estaban recién nacidas. Ah, cuando Índigo nació lo hicimos un par de veces. Sí. Era como que despertarme y ver si la pancita se le inflaba. Sí, sí. Qué fuerte es eso. Sí, bueno, pero ¿Cómo que uno ajá, piensa, ¿será que está viva y eso? los miedos de una madre. Ya, la última. ¿Cada cuánto usas algo del otro sin avisar? Todos los días de mi vida. ¿Qué usas? Todas tus cosas, tus cremitas, tus ¿En perfumes. serio? Yo uso tus boxers. Ya. Mostremos nuestros cuadros, muestra el tuyo. ¿Lo quieres describir? Es... Ay, no, ya va. Un momento, por favor. Esto para mí es como me siento en este momento. ¿Te sientes así? Sí, como serena, como... Ay, mi amor, ¿No? ¿Y eso qué es, amor? la verdad, no lo sé. Le voy a poner de nombre el Tejo Celestial. Buenísimo, baby. Turmequé Celestial. Qué buena palabra, turmequé. Qué palabra severa, porque el turmequé es el verdadero nombre del tejo, lo sabías, ¿no? No. Se llama el turmequé y esto es, el tejo es el tejo. Este es el tejo con el que se juega el turmequé, pero ya se llama Ay, tejo y se le guau, llama qué tejo cool. ya. Puede que esté equivocado, no creo que lo esté, pero puede que lo esté. Me encanta. Y es nuestro deporte nacional, ¿sabías? Es fantástico. En Colombia. Es fantástico. Y vamos a tener un tejo en Jalea Cala. Oigan, los amamos. Los amamos. Este fue un video que como que no sabíamos bien qué tipo de video hacer hoy y dijimos, bueno, parce, seamos honestos, ¿qué queremos hacer? Bueno, estamos hablando. Tengan en cuenta que llevamos 1 mes y medio en casa, entonces estos son los videos también que salen de estar En la casa, quieticos en en la la vida casa, real. en la vida real. Y ya cuando nos vayamos de gira, que es muy pronto, ¿cuándo nos vamos de gira, mi amor? El 20 de mayo salimos de la casa y vamos para México. Luego vamos a recorrer Colombia y cerramos nuestro lugar feliz en la feria en Medellín. Y luego volvemos a la casa un ratico, tenemos un viaje delicioso de familia y luego nos vamos para España a pasar nuestro verano en España, nuestra gira del verano del 2025 en España que va a estar... Mi cumpleaños. Increíble, el cumpleaños de la Pula, el cumpleaños de Amaranto. Sí. Y luego regresamos a seguir creando las cosas que estamos creando, que Sí, pronto les eso. contaremos. Ya verán más movimiento. Amar a y nuestra cosas. revolución. Ey, cualquier cosa e idea que tengan de próximos videos, escríbanlos acá. Suscríbanse y esas cosas. Chao. Estamos hablando.